¿Se dice humanitas o humanitas? Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia sin filtro. Tú sabes que estaba pensando el otro día un poco de la conversación que estábamos teniendo, de que nosotras nos conocimos en el colegio, pero yo no tengo como el registro de cuándo entraste tú al colegio. Y tuve otra pregunta hace rato, mientras pensaba en esa conversación, de que ¿se dice humanitas o humanitas? Mira, qué interesante, porque desde que yo tengo uso de razón, yo siempre dije humanitas, pero mucha gente dice humanitas. Así ¿Será que es que en latín o algo así? no sé cuál de las dos versiones será, pero sí, ambas dos las escuché igual de diferentes personas, no sé si es generacional, pero sí, nosotras venimos de un colegio que se llama Colegio Humanitas o Colegio Humanitas, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar. Ese colegio quedaba en Montalbán, Todavía Caracas. queda. Bueno, todavía que Sí, bueno, sí, no sabemos si todavía queda. ¿verdad? Ahí hay pedazos que desconocemos y no vamos a tratar en este episodio por razones de índole Legal. legal. Sí, No nos vamos a básicamente. meter, no nos vamos a meter en esas profundidades. Sí, Pero sí. Y entraste en el Humanitas en chiquita, sexto grado. Yo entré en sexto grado porque yo estaba en otro colegio que se llama Manuel Antonio Carreño, que ¡Ay, detrás de estaba mi casa, Luis sí, Ney! Mira, cerquita. capaz y nos vimos en unas de esas tardes que ustedes estaban de recreo y yo jugando en la placita del edificio, Puede ser. Ah, así a no, través de no. la reja. En la tarde no, porque yo solo veía clases en la mañana. Ah, no, entonces es En la imposible, no nos tarde, íbamos a yo ver. no sé qué, sé que en la tarde venía otra gente, pero no sé quién veía Yo creo clases que en la había tarde. clases en la tarde. Yo me acuerdo ver niñitos en el recreo Sí, porque a través de la reja de la placita, bueno, y una pared de bloques, de huequitos, se ok. veían los niñitos allí jugando y uno se asomaba así como para ver qué estaban haciendo. Yo Puro chisme. recuerdo salir del colegio y había, porque uno se como que se formaba al lado de la pared para entrar de forma ordenada. Y recuerdo que había gente esperando para entrar, supongo para empezar clases a la 1, pero no, yo solo estaba en la mañana con mi hermano es un año mayor que yo. Ujú. Y cuando él sale para lo que era bachillerato en esa época, que ya supongo que se sigue llamando igual, aunque ya no sé qué ha pasado en Venezuela con los grados. Bachillerato en Venezuela sigue siendo bachillerato, le cambian el nombre en otros países, la preparatoria, el high school, y no sé de qué otra forma se llamará, Sí, porque yo creo pero que para otros sitios el bachillerato es lo que sería el cuarto y quinto año de nosotros. exacto, aquí en Estados Unidos sería lo que es middle school, y que es de séptimo a noveno, y después el high school, que es el cuarto y el quinto año, sí. Y el sexto, porque esa es la diferencia. Ah, Nosotros nada ¿verdad? más Aquí tenemos dos, ponen un es año más hasta de, 12. de tortura. Sí, es hasta 12. Wow, no. Entonces no querían que yo me quedara sola en ese colegio tan lejos, fuera de Montalbán. Había que cruzar la gran avenida, la avenida O'Higgins, que era la avenida de la muerte. Y me cambiaron a Humanitas en sexto grado, entonces yo entré en sexto con muchos de los que ya tenían ahí años desde primer grado. Mucha gente entró desde primer grado. Sí, es que normalmente entrabas en un colegio y la idea era que terminaras en ese colegio. Sí. Yo en el colegio que yo estudiaba, que era en la Unidad Educacional Paraíso, que ese ya no existe, hace Oh. ya unos cuantos años lo cerraron. Yo empecé en preparatorio y era preparatorio, primero, segundo, no sé qué. Yo no hice quinto grado, eh, sexto, y cuando pasé para tercer año o noveno grado, ya entonces me pasaron para el Humanitas con mi hermana. Y mi hermana empezó en primer año y yo entré en noveno. Entonces, Ah, bueno, mira, ya. noveno. Imagínate tú. Yo, en Y entré en Humanitas, noveno A. Yo sé que este episodio lo van a ver nuestros compañeritos de clase, los queremos mucho. sí, y te dará Así que muchos recuerdos. manifiéstense en los comentarios. Ay, y por favor, díganos si es humanitas o humanitas los que tienen más años en el colegio. Sí, porque de verdad que eso es una interrogante. Fíjate, el Humanitas era un solo salón en sexto grado y cuando pasabas a séptimo nos dividían en dos. Entonces tú o quedabas en la sección A o quedabas en la sección B. Y Esa es la, típica, la, la inversa de cuando ahí, pasábamos a sí, cuarto año, que de exactamente. los dos salones hacían uno solo. No me preguntes por qué se volvía popular el Humanitas en séptimo, que tenía más gente y por ello
se tenía que dividir en dos salones. Pero sí, yo quedé en séptimo A y octavo A, noveno A y bueno, todas las cosas O que sea, que pasaron. nosotras en teoría nos conocimos en noveno grado. Sí, de hecho, yo no, es que, Es que esas memorias son como muy, para mí son un poco borrosas porque, sí, bueno, que te cambien de colegio no es una cosa fácil. Entras a un sí. grupo de un salón donde no conoces absolutamente a nadie y para rematar entonces, mira, la Rosela de esa época tenía 13 años, gordita, con el pelo corto, tenía aparatos y tenía lentes, porque, o sea, Ay, yo yo no no te me puedo ni acuerdo nada contar. de eso, Ay, ¿tú sabes quién sí se acuerda de mis lentes? Isabel. pero Isabel se acuerda de Isabel mis tiene lentes una a pesar de que ella memoria. estaba en el noveno. No, ella tiene una memoria de elefante. Esa se sabe todos los chismes de la humanita. No, Yo mentira, recuerdo que tú pero la mayoría. entraste en un año extraño. Sí, Y ya, sí, ya ahora sí que me dices que fue noveno, sí, definitivamente fue sí, no, porque veníamos en el mismo grupo, séptimo, octavo, noveno, claro. y después nuevamente volvimos a ser uno, porque solo era ciencias, Ah, verdad, el humanitas no tenía no tenía humanidades. humanidades, Ya. entonces solo los que continuaban en ciencias, aunque honestamente yo creo que en Venezuela muy poca gente se iba por humanidades. Eso No, no, sí, sí había gente que se iba sí, por esa rama, sí, claro. En la Unidad Educacional Paraíso había ciencias y humanidades y esos salones estaban repletos de gente. Porque el pensum era distinto, o sea, hay unas cosas que ellos no ven y hay otras cosas que ellos ven que nosotros no veíamos, cosas como filosofía o sí, algunas materias latín, así, eso no, nada que ver, yo súper pero científica siempre. Pero no creo que fuera 50 y 50, que el Ah, no, no sé, 50% de la no sé. población de noveno se iba a humanidades y la otra ciencia. Yo creo que Ah, no. siempre los salones de humanidades tenían menos personas o eran menos salones. Sí, probablemente, pero yo recuerdo que sí había un gentío, o sea, siempre, siempre hubo un gentío. Y en noveno, el tema mío, bueno, a mí me sacaron de la Unidad Sí. Educacional Paraíso a consecuencia del bullying que recibí. Y entonces me pasaron para el Humanitas. Entonces, bueno, venir de una experiencia donde fue muy desagradable la interacción con ese grupo de personas y entrar nueva al salón, no digamos que fue traumático, pero fue difícil. Y bueno, gracias a Dios a mí a nosotros nos sentaban por orden de lista, creo, o no me acuerdo, y a mí siempre me sentaban adelante. Entonces, bueno, adelante tenía, sí, era por orden Sí alfabético, era. porque yo creo que sí, porque adelante de mí estaba Gracielita, que el apellido de ella empieza por O, Oro. y Yander estaba atrás, que viene antes de Gracielita en la lista. Ay, mira, yo no me acuerdo. Mira, yo el único recuerdo que tengo de estar sentada es un año, que no me acuerdo cuál año fue, que yo no pude empezar con todo el mundo porque estaba enferma. Y cuando yo llego, estaba el salón full. Entonces yo estaba en el medio, habían cuatro filas y mi pupitre estaba en el medio. Y yo a veces me ponía un poquito más hacia adelante, un poquito más hacia atrás. Creo que siempre estaba a la altura de Graciela Uribe, como que era, Ah, pues creo es para atrás. recordar. No, A no, pero ella Graciela, estaba como en el medio, yo no sé. como en el medio. Bueno, para mí Sí, ya eso es atrás de mí. pero eso fue loquísimo porque cuando yo finalmente empiezo las clases era así como que no cabes. Y Sí. para los que no conocen ese colegio es mínimo, colegio Sí, es una vale. Es casita, una es casita, una pero era muy casa. cuchi porque todo el mundo sabía quiénes éramos. O sea, la diferencia de Sí, venir, en mi caso, de venir a un colegio grande a uno pequeño era eso, que todo el mundo sabía quién eras. Y yo no. por lo menos te vigilaban, ¿sabes? Cuando llegabas al colegio y estaban pendientes de que no te pasara nada y todas esas cosas. Sí, Bueno, en ese sentido sí era como más protector. Tenía todas sus reglas sí, locas. total. Yo recuerdo que las muchachas no se podían maquillar, no podían tener las uñas pintadas. Ah, Siempre era sí. todo que si no podías tener sino un solo zarcillo por Pero yo cada creo que eso oreja. era por la corriente, ay, se me olvidó cómo se dice, Mariano sería. De Que repente, bueno, sí, porque nosotros ellos no tenían éramos como la sino, imagen de la Virgen, que no me acuerdo cuál Virgen es, Dios mío, me hace falta Gracielita para que me diga, pero yo sé que se acuerda de todo esto. Y Don Bosco y todo eso, o sea, era como, sí, como es la que no era un línea de, no era colegio. de monjas, pero casi. Sí, es que eso era, porque en Caracas había los colegios de monjas, los colegios de curas, Ujú. y el de nosotros no era,
de esa clasificación, pero Tenía como una sí, mezcla. sí, porque nosotros celebrábamos muchas cosas. En mayo se celebraba algo de la Virgen, que qué Sí. vergüenza. Auxiliadora, María Auxiliadora es la Virgen. Ya, viste, me vino. Chas. Sí, se nota que me he separado un poco de la religión, pero Hubo no un del todo. cortocircuito ahí en el cerebro y vino la memoria, sí, es María Auxiliadora, sí. Y sí, y siempre había misas de algo. Yo recuerdo que eso era parte como de lo que nosotros hacíamos, que era tradicional. Sí, las misas que hacían ahí en la iglesia que estaba detrás del centro comercial Uslar. Pero eran Pe- épocas, eran misas como para celebraciones especiales, no es que Sí, no veíamos misa rezábamos. todos los meses, ¿no? Yo creo que en esos otros colegios rezaban inclusive, En la Concepción ven misa todos los jueves o veían, sí, no sé sí, no ahorita, sé. pero yo tengo mi comadre, ella estudió en la Concepción y ellos veían misa todas las semanas, Bueno, mi todas las semanas. amiga, una de mis amigas que vive ahí en Miami, no voy a decir cómo se llama, pero le decimos las apureñas. Ay, chava, Ella, pobrecita, eres una ella, mierda. ella estudió en la Concepción y su hija también, o sea que ellas dos vienen de la Concepción, les puedo preguntar que, mira, No, no, sí, sí, definitivamente ellos veían misa todo el tiempo, pero em, la condición de pasar a cuarto, bueno, porque es que claro, entonces entro a noveno y después viene cuarto año, donde el filtro sí, eran las notas, o sea, el que sacaba un promedio por debajo de no sé serio, qué, lo iban, le decían, chao, que te vaya bonito, anda a buscarte un colegio nuevo. Y yo no bueno, recuerdo nada de eso, yo yo no creo que sé, ese o era el sea, filtro. Entonces, claro, yo no había terminado de conocer a mi salón cuando tenía que empezar a interactuar con la mitad de desconocidos que entraban al cuarto año. porque Entonces, los que venían de la sección B, de la sección B. Entonces, yo es creo que a partir de cuarto verdad, año fue que realmente yo puedo decir que empecé a hacer amiguitos en el colegio. Bueno, Gracielita, que estaba al frente, Jacqueline también me la sentaban cerca, a Lauren, por los apellidos. Entonces, siempre estábamos como yo no, cerca. mira, no recuerdo esas Luiney, conexiones. ¿de quién carrizo me Sí, de están verdad, ¿de qué hablando? estamos hablando? Todo lo tengo bloqueado. Honestamente, el Humanitas no fue la mejor época de mi vida. Yo no puedo decir que hay mucha gente que recuerda con mucho cariño el colegio y tienen esos amigos del colegio que ya tienen no sé cuántas décadas que son amigos y sí, mi colegio es el mejor. Yo esa afinidad no la tengo porque yo siento que a mí me hicieron demasiado bullying. O sea, llegó un punto en el que hasta cuándo, que ya yo quedé como, no sé, inmune, o sea, perdí como la conexión, se volvió algo transaccional y inclusive quitando nosotras ahora que nos conectamos en varias oportunidades entre el colegio y lo que es Ujú. hoy, yo, amigas que con las que saben todo lo que ha pasado en mi vida y que mantengo conexiones, ninguna es del colegio. Bueno, eso pasa. Bueno, el tema del bullying en el colegio. Lo que pasa es que ahorita es como mucho más evidente que eso existe, porque antes como que no le paraban mucho. Yo creo que es un tema generacional, es un tema cultural. Es que Pues ahorita las consecuencias del bullying pueden ser mucho más severas de las que eran antes, sobre todo porque ahora hay mucha más tecnología y todo el cuento. Pero, por ejemplo, en mi caso, el tema fue, yo siempre he sido la menor del salón, toda la vida fui la menor de mi salón, en todo, en el tú eres colegio, muy en la chiquita. universidad, y así una bebita. Y como era la menor, yo no sé por qué, bueno, decidieron ese grupo de amigos, entre comillas, que yo tenía en segundo año, o noveno, octavo, perdón, eh, entre ellos se inventaron un chisme donde yo había dicho algo de cada uno de forma ofensiva y vaya usted a saber por qué se lo inventaron así, Mi alma. y empezaron a regar ese chisme dentro de todo el colegio. Entonces, claro, llega un momento en que tú empiezas a dudar de que si lo dijiste o no lo dijiste, o sea, tú sabes que no lo hiciste. Pero después empiezas a pensar como que de tanto que te lo repiten, te empiezas a dudar de, ¿será que lo dije en algún momento? Pero en ese momento yo tenía eran 12 años, chama, uno a esa edad, en esa época uno no tenía malicia, uno no andaba pendiente de inventarle chismes a nadie. Yo siempre fui una persona, o me consideraba, todavía me considero una persona amigable. Yo no andaba morochada con nadie nunca en el colegio, en ese Morocha. momento andaba morochada con ese grupo
Ya después de eso, obviamente más nunca pasó, pero, pero fue muy fuerte. Y el tema es que, claro, yo dejo de estar con ellos y me abro al resto del salón y empiezo a conocer a un montón de gente con la que yo no andaba nunca. Y tú dices, wow, qué chimbo que este grupo que me tenía absorbida se inventa esto. Y es el momento en el que yo me separo y empiezo a andar con otra gente, porque fue muy feo. Y yo no recuerdo exactamente cómo pasaron las cosas, en qué momento mi papá se dio cuenta y mi mamá se dio cuenta y Mira. fueron a hablar al colegio y formaron un zaperoco. Y cuando termina el año escolar dicen, usted se va para el colegio para otro lado. Una señora amiga de mi mamá le recomienda el Humanitas. Para el momento de mi entrada era difícil porque ya todos los cupos estaban llenos, porque era noveno grado, Claro. pero se abrió un cupo y entramos. Para mi hermana, que la pasan al mismo tiempo que a mí, porque las dos íbamos en el mismo colegio, a ella sí fue como más fácil por lo que tú dijiste de que en séptimo había más disponibilidad. Pero, pero en mi caso, ese es el movimiento que me lleva a un colegio nuevo y por el cual no me gradué en el colegio de toda A mi vida, donde como toda la la mayoría de vida. las personas. Por cierto que para los que no saben, amorochamiento es cuando uno anda pegado con alguien Ay, y ¿verdad? saperoco es armar un escándalo, o sea, Sí. gritar. Eso es lo Bueno, que, yo no creo que mi papá haya gritado, eso sí, fue bueno, a no, es reclamar como el, con intensidad, pero no creo que no creo que haya habido gritos. mira, Pero yo sí, fueron a reclamar. te voy a decir algo, yo recuerdo y a Marlene con mucho cariño, a Jocelyn, a Mayrim, a Kenny, que en paz Las niñas del descanse. Junco. De verdad Ay, que sí. yo con ellas me las llevaba muy bien y creo que inclusive la vez que estuve en Venezuela, después de tantos años, intenté verlas, pero yo, por ejemplo, he visto mucho que Marlene y Jocelyn se ve que han seguido siendo amigas, esa amistad, salen, y yo esa Sí. conexión no la tengo con nadie del Humanita, Yo creo que lamentablemente. con la única persona que la tenía antes de, obviamente, tenerla contigo, porque como te digo, yo no era de gente fija, yo andaba con todo el mundo. Entonces, digamos que Rotacional, siempre. ella era rotacional. Si yo rotaba. No, bueno, no era rotacional, sino que yo creo que después del trauma, yo inconscientemente no me apegaba a la gente. Sí. Pero digamos que en noveno grado, Gracielita siempre estuvo al lado mío, literalmente. O sea, y la amistad con Gracielita fue una amistad y sigue siendo una amistad muy linda a pesar de que uno no tiene contacto tan frecuente. También está Lauren, ya lo dije en inglés, qué Ay, loca. sí, no, Mi pero es que Lauren Bella, que está en yo España, recuerdo cuando ella le también. puso la T al nombre, me Sí, encantó. sí, De verdad que Lauren, ella es de verdad genial. que. Y Lauren andaba mucho con Jacqueline, por lo cual Jacqueline también formaba Sí. parte como de mi grupo de amigos. Y eran las niñas del salón, pues yo con los varones casi no Sí. andaba. Pero digamos que siempre traté de andar con todo el mundo. Y en cuarto año hubo un malentendido que yo a estas alturas de mi vida yo no entiendo qué pasó porque Mariela, a quien quiero mucho, entendió una Ella cosa también. rara y ¿Qué yo pasó? señalé o dije algo y la mitad del salón a mí no me hablaba. ¿Cuándo pasó? Yo no recuerdo No nada de sé, era eso. algo así como que, bueno, ellas atrás o esas atrás, pues Mariela no sé por qué estaba en cuarto año sentada atrás en vez de estar aquí adelante, porque por apellido no le tocaba, no sé. ¿Cómo? Y De verdad, yo creo que eso debemos profundizarlo en otro capítulo. ¿Cómo tú recuerdas tantas cosas? Yo no, de es vaina un tema de recuerdo. memoria. Yo soy el backup memory de mucha gente aquí. O sea, yo con mi trabajo, con mis amigas, yo tengo una amiga, Flavia, que nosotras estuvimos como parte de un comité en una de las cámaras de comercio acá y ella a quien le preguntaba las cosas que ella no se acordaba era a mí, porque ella sabía que yo me iba a acordar. Es un tema de Rosela como persona que tiene memoria. Me acuerdo de cosas muy random a veces y a Yo veces no no tanto. O sea. recuerdo. Yo creía que yo recordaba cosas, pero definitivamente el humanita no. O sea, se bloqueó todo, la memoria está bloqueada, no sé qué pasó ahí. Mira, de Mariela recuerdo cuando fuimos a el reencuentro en su casa, que nos Ay, hizo sí, qué pizza, belleza. admirable, porque No, tú sabes yo que quemo yo, el agua en una olla, o sea, conmigo no cuenten. qué más el agua. Conmigo no cuenten porque No, 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 ese skill no lo tengo. no, ese reencuentro, ese yo creo que fue el segundo reencuentro. Sí, Te voy a fue el decir algo. segundo. Hubo una cosa que ahora que llegamos ahí,
Cuando estábamos en quinto año, yo me tomé la molestia, yo pedí una copia de la lista y yo fui la que recolectó todos los teléfonos y todo. Y cuando se hizo el primer reencuentro, yo fui la que empecé a llamar a todo el mundo. ¡Qué cool, Eso, Luiney! sí, Gracias. Aplausos de pie, me encanta. es, Mira, nosotros fuimos uno de los primeros grupos de gente que se reunió en la sí, época en que Facebook era nuevo, ups, cédulas al piso, sí, sin Facebook. O sea, nosotros logramos reconectar por diferentes es vías que y yo me era acuerdo llamar a clarito de casas. ese, ya, y llamar por teléfono. Yo me acuerdo clarito de ese momento, del primer reencuentro y también me recuerdo clarito del segundo. El primero, yo Sí. estaba empezando el posgrado de anestesia. Y el reencuentro fue un viernes en Auyama, que yo creo que ya Auyama cerró en Las Mercedes. Auyama, sí. Y yo fui, y yo que me tengo que ir temprano. Yo salí de Auyama, bueno, de Auyama no, del local de al lado de Auyama, porque Auyama nos sacaron y nos fuimos para otro lado a seguir la rumba. Yo me fui y me fui trasnochada para La Guardia. Pues yo tenía guardia ¡Ah! 24 horas el ¡Qué sábado escándalo! siguiente. Y yo llegué a mi casa que sí a las 4 de la mañana, me paré a las 6, me fui para el hospital. Menos mal que a mí me daban descanso en la tarde, o nos daban, porque a todos los residentes que hacíamos posgrado allí de anestesia nos daban en la tarde, cuando era de 24 horas, nos daban creo que era 2 o 3 horas de break, y entonces logré echarme una siestecita, pero yo me acuerdo clarito. Bueno, ese día yo me acuerdo por otras razones también. O sea, yo me acuerdo que fuimos a Las Mercedes. Ahora que dices Auyama, sí, me hace Sí, es sentido. Auyama, Y sí. recuerdo haber salido y montarme en mi carro y irme para mi casa, pero ese nivel de detalle de que fue a No, esta sí. hora, no, nada de eso. Sí, sí, a Pero sí nosotros sé nos que la botaron de pasamos muy Auyama. bien. No, buenísimo, por ahí están las fotos. Sí, Isabel es la que tiene un baúl interminable de todas esas fotografías, que en esa época yo creo que ya tomábamos fotos con los celulares y por ahí hay varias fotos. Sí, muy puede lindo. A ser. mí eso me encantó, ¿sabes? Porque después de tantos años de yo haberme ido de Caracas, porque yo perdí contacto con todo el mundo porque me fui a estudiar para Mérida, pero Claro. volver a encontrar a la gente del salón y llegar y verse con cariño, porque al final, Sí, digamos que el grupo que se reunió es gente que de verdad se tenía cariño, de alguna forma u otra había una conexión amable entre nosotros que no se perdió y que todavía existe sí. y es muy bonito. Y yo con Mariela, ya después de graduada del posgrado, yo la ayudé con un tema médico. eh, Ella fue a buscarme a mí para pedirme una recomendación de un especialista, Ah, una qué bien. cosa, y a partir de allí, digamos que conecté mucho más con ella también. Ella ahorita está en Italia con su esposo, sus hijos, espero estén súper bien, porque esa es la otra, nos hemos empezado a regar por el mundo. Estamos Y bueno, cada súper quien nos regados. informa desde diferentes partes del mundo cómo están las cosas. Sí, yo de verdad, eh, lo que me llevé del Humanitas, yo no tengo como enemistad con nadie, más bien tengo, o sea, si yo me fuese a encontrar con alguien, a mí me parece que sería agradable, o sea, ese mismo espíritu que tuvimos en ese reencuentro. Sí, Pero sí, definitivamente es difícil ahorita sí, ¿no? estando Y todos tan separados. con la que yo más hablo, que es la persona que realmente, digamos, desde que terminó el colegio hasta ahorita, es con Isabel. Imagínate. Isa, o sea, siempre. Por WhatsApp, por Instagram nos mandamos memes y videitos y Ah, pendejadas. O sea, mira de qué verdad bien. que con Isa, bueno, mi BFF, como dice ella, y después de adultas, incluso cuando yo estaba en la universidad, nos escribíamos, yo no sé si yo, a Gracielita le llegué a mandar cartas escritas, o sea, Ah, cartas que pero Gracielita en estos qué días me dijo, vintage. estaba, qué vintage, estaba limpiando no sé qué cosa en mi casa y encontré una de las cartas que me habías mandado, porque en esa época no había celulares todavía, y... Ay, y si habían, a mí no me habían dado el mío todavía, pues yo no tenía no, celular. me dieron Y en la universidad yo escribía y era una cartas. cosa analógica enorme. Capaz Isabel también tiene cartas mías porque eran como mis amigas más cercanas, pues para esa época. Y muy cool, pues, muy cool. Isabel siempre presente. De hecho, ella fue la que me recomendó Harry Potter cuando salió Harry Potter Ah, en libros. imagínate. Y a partir de ahí entonces compartimos el amor por los libros, la lectura, todavía. Nos recomendamos libros y a veces yo cometo el error de recomendarle alguno, que es una serie que tiene 80 libros, y me dice, chama, ¿tú sabías que esto era así? Yo no, yo vi un review y te lo mandé Ah, porque ella lee full y lee rápido, yo leo muy lento.
Pero ese es el tipo de relación que mantengo yo ahorita Mm. con Isabel, pues Yo está tengo, súper cool. mira, recuerdos con mucha gente, pero bueno, si esto es una eh, oportunidad para abrir de nuevo esas conexiones, yo más que bienvenida Claro. porque sí tengo recuerdos bonitos, los pocos que tengo, no el nivel tuyo, pero definitivamente espero que este sea una ventana para eso. Mira, Lu, yo creo que sería importante, o bueno, interesante también, ver cómo recuerdas tú el bullying del colegio. O sea, ¿qué memorias tienes de eso? Porque el mío definitivamente está bastante claro. Sí. Bueno, yo recuerdo algunos de mis traumas, pero no sé cómo lo viviste tú. A mí en el colegio, por ejemplo, en el Humanitas, no fue bullying, bullying, pero sí había un periodiquito que sacaron, no sé si fue en noveno o en cuarto año, que también se metían conmigo, Periódico. seguramente algún sobrenombre, alguna cosa. Y me echaban mucha broma porque a mí me gustaba alguien del salón y entonces también por ahí se guindaban, pero Yo no no, no. recuerdo ningún periódico, ¿ves? Yo de verdad que mi memoria está totalmente bloqueada. Yo, a ver, yo creo que era mucho un tema probablemente físico, de que era fea, de que era galla, eh, porque bueno, sí, yo me dediqué a sacar buenas notas porque yo tenía entendido que uno tenía que sacar buenas notas para ir a la universidad y yo lo único que Ujú. quería en la vida era ir a la universidad. Esas son las cosas que más recuerdo. Bueno, ahora que vino a mí eh, en noveno, y ahora sí recuerdo, u- no me querían inscribir en cuarto año porque hubo un pequeño acto que se le hizo a una profesora, Chama, a la ¿verdad? cual, sí, Ese que acto no, subversivo. sí, un acto Esas chamas subversivo, no se quedaron en cuarto año. Yo pero me acuerdo yo de fui ellas. partícipe de ese acto, no físicamente, sino que yo hice una contribución, yo fui un, ¿cómo se dice? Yo fui Tú fuiste una de, cómplice. sí, yo fui cómplice porque yo hice una donación a la causa Ok. y bueno, esto después salió a relucir quiénes fueron los donantes, quiénes fueron los autores intelectuales, los autores materiales Y los cómplices. y los Bueno, los cómplices y donantes, todo. exacto. Exacto. Y no, yo recuerdo que no me iban a inscribir, yo era una de las que no Chama, tú iba. formaste parte de ese grupo. Yo me acuerdo del acto delictivo porque de verdad fue una cosa horrible. Sí, ahora que yo lo veo fue una cosa horrible, yo no sé, Horrible. pero eso es parte de que yo creo que eso era parte de querer sentirse aceptada, porque De formar parte de de encajar. algo, de encajar, porque yo siento, y probablemente eso es lo que yo tengo del Humanitas, que yo nunca encajé. Y honestamente, en muchos momentos de mi vida, tanto durante la adolescencia, ya joven o ya un poco más adulto, he tenido muchos momentos en los que yo no encajo en ciertos grupos y he aprendido que simplemente yo lo que tengo es que moverme a donde yo sí encajo, a donde yo sí pertenezco, porque Claro. tratar de moldearme para pertenecer no, nunca ha sido la mejor estrategia y la verdad es que no trae nada bueno, como por ejemplo lo que pasó en ese momento. Sí. Bueno, Pero yo no sé bueno, lo que pasa es que también de adulto tú empiezas a ver las cosas diferentes. sí, Los adolescentes en cualquier época del mundo yo creo que no son gente, porque entre la mezcla de hormonas y ahora con las redes sociales y todo eso, hay una distorsión muy, muy grande de sí, identidad propia. O sea, ellos no saben quiénes son y en ese momento tú no sabes realmente quién eres, porque, bueno, estás pasando por muchos cambios que son cambios fuertes, hormonales, sí. de conducta, de gustos, de lo que sea. Y entonces definitivamente el nivel de madurez que uno tiene cuando atraviesa esos cambios no es el suficiente para entender que tú eres tú y no tienes por qué estar tratando de complacer a nadie en el Sí. sentido de complacer para pertenecer, para encajar, para meterte donde sabes que no es, pero quieres, porque quieres sentirte popular o por lo que sea. Yo nunca fui popular en el salón. Yo no Eh, sé ni de dónde saqué yo dinero. A uno Ay, le daban Lina, y dinero. seguro te daban merienda en la tarde, Esa. a todos nos daban plata para la cantina. Algo, No, ¿no? Ni, no. ni, Mira, ni- mi sueño era comprarme un tequeñón. ¿En serio? No, ¿Y a no mí te daban siempre, plata para la cantina? bueno, a lo mejor ya para esa época como que sí había convencido, pero al principio no, yo siempre tenía mi loncherita.
Ah, Eso porque es es lo que no, porque es que acuérdate que el humanitas el bachillerato era en la tarde. Ah, no, pero es que ya Entonces yo todos venía nos íbamos casi que sin almorzada. almorzar o almorzabas a las 11 de la mañana para poder entrar a clase y a la hora del recreo estábamos todos muertos de Sí, hambre. no, estoy Algunos se comían confundida con sexto grado, sí, porque no, yo veía que la gente sí. desayunaba su tequeñón y yo decía, yo quiero un tequeñón. Ay, qué cómica. Sí, No, no. en bachillerato sí, a mí me daban algo, de algo o sea, tampoco es Sí, que me daban un supongo, la montón de verdad es que plata, ni no, siquiera me no lo acuerdo yo recuerdo. cuánto me darían porque las finanzas en Venezuela han cambiado tanto que ahorita no me acuerdo. Pero, pero sí, la adolescencia es un punto muy difícil en la vida de cualquier persona. Entonces, el querer estar el querer pertenecer te lleva a tomar acciones como las que tú tuviste. Pues yo, Lo eh, tenía bloqueado. Si no es por esta conversación, bueno, me hubiese ido a memoria la tumba. desbloqueada, me encanta, me encanta. No, yo, definitivamente, el colegio, a mí, yo el Humanitas lo recuerdo con cariño. Tenemos un grupo de WhatsApp que lamentablemente, yo no sé si se formó en el momento en que Sí, surgió se todo el formó. problema con Caro, Sí, sí. que en paz Fue, descanse. fue así que se formó. Em, pero digamos que tenerlos a todos en el mismo grupo es muy divertido porque lo ves ahora con otra perspectiva. O Mucha sea, no gente, de estás en hecho, el se fue de salón. ese grupo. Ah, bueno, pero el que no quiere estar que se vaya, Luinei, porque es eso. O sea, si bien es cierto que no es que todos éramos los mejores amigos, porque no es así, había, lo que te digo yo, había esa relación cariñosa y amable entre muchos. Y por ejemplo, aquí en Miami está Yander, que casi no nos vemos, está Melchor, que tampoco nos vemos, y cosas de estas locas de la vida, Melchor se casó, no sé qué, hizo su vida por su lado, se vienen para Miami y reconectamos, y yo soy la madrina del hijo del Melchor y de Ah, Polet. imagínate. Entonces, tú dices esas cosas como que lo que estábamos hablando el otro día, o sea, la vida nos separa y nos vuelve a unir. De alguna Sí. manera, estas conexiones de vida, porque aparte, como te dije anteriormente, hacer amiguitos de adultos es difícil. Y bueno, aquí en Miami es un poco más complicado porque todo queda lejos, todo el mundo está trabajando, todo el Sí. mundo está ocupado. No te digo, Melchor y Yander viven acá y nosotros no nos vemos. Yo he visto a Melchor el día del cumpleaños número 1 de Jean Paul. O Lo vi el día del sea, bautizo, que fue después de la pandemia, o sea, échale como 3 años después, y después no nos hemos visto. Y a Yander me pasa igual, lo vi en el cumpleaños 1 de Jean Paul, que fue el día que nos pidieron, porque Yander es el padrino del hijo de Melchor. Eso nosotros somos compadres. ah, no, pero eso es otra Ahora cosa. somos familia. Y es una conexión muy bonita, porque Yander y Pero no Melchor fue, y yo eso en el no, colegio tampoco éramos pero esa no fue la así. razón por la que la gente se fue del grupo. Porque al No. principio todo el mundo lo aceptó. Lo que pasa es que el nivel de intensidad que tenía ese grupo, Ah, bueno, porque había que cuando tener están nuevos, tolerancia. No, eso era como la casa de papel, resistencia. Para poderse quedar en ese grupo había que tener resistencia porque y bueno, también viene del tema de que estamos en todos lados, eso era claro. 24/7, Bueno, porque pero es que eso pasa con todos los grupos de WhatsApp nuevos. Todo el mundo quiere saber en qué está. no, no, Y era somos, un ya te voy a tema decir de cuántos uso somos en horario, ese grupo. Ya te voy a era, sacar un- la cuenta. Yo te era puedo un tema decir. de uso horario, porque la gente empezaba a hablar en hora europea. Bueno, Rafa, que se fue uno de los que Ah, se sí, fue, pues que él vive en está en Australia. O Australia, sea, entonces explícame. imposible. No, somos 32 personas en ese grupo. Sí, ya Y éramos como somos los 50. 32 seres humanos que estamos allí y de repente hay conatos de hablamos todo el día, así como pasan meses que ese chat ni siquiera da señales de vida. En los cumpleaños se activa, gracias a Dios. Nos acordamos de Sí, los cumpleaños de los amiguitos del eso me colegio. parece súper cuchi, que Es todo el muy mundo se... cuchi y es Sí, muy cuchi, o sea, yo de verdad eso lo aprecio, porque para uno que se fue de su país es una conexión a las épocas bonitas que uno vivió, porque si bien es cierto que tenemos altos y bajos en toda nuestra experiencia de vida, chama, esos son los amigos que uno hizo cuando estaba chamo y eso uno lo lleva con uno para todos lados. es que eso En- es algo que yo he visto mucho con todas las amistades que tengo y que he ido formando a lo largo de distintas épocas de mi vida, la universidad, diferentes trabajos, y es algo que muchísima gente tiene, que, ay, mis amigos del colegio, que son los que han sido constantes a lo largo de décadas. claro. Yo, como dije antes, yo no tengo nada en contra, no tengo rencores, no tengo roces, no tengo nada de eso, pero esa conexión de la que la gente habla, yo no la tengo, para nada. No, yo, bueno, estoy más o menos igual que tú.
no hay rencores con nadie, porque también esa es No. la otra. Uno de alguna forma aprende a, no voy a decir perdonar, porque yo no creo que sea cuestión de perdón, sino que uno aprende a entender que fueron experiencias en un momento que no Eh, necesariamente se van a repetir en un futuro y que las personas maduran, porque el adolescente es inmaduro. Por más por que quiera, o sea, naturaleza sí, es un de tema su de edad, cerebro. de todo. Entonces, si bien la gente no es que no cambie, pero los cambios no son grandes, la madurez sí influye porque todos pasamos diferentes cosas. Entonces uno va aprendiendo con los golpecitos que te da la vida de un ladito del otro. Y a mí particularmente, vuelvo a decirlo, me encanta tener ese grupo de WhatsApp. Me gusta saber de la gente de vez en cuando. Eh, Mira, estamos bueno, Australia, Chile, España, aquí en Estados Unidos, estás tú en Canadá. Yo no sé si hay alguien más en Canadá. Eh, si alguien más quiere decir en dónde está que no me acuerde, por favor. Creo que Néstor está en Perú, en Ecuador, en Había uno de alguien, estos países de por allí. yo creo que Néstor una vez Sarmiento. alguien dijo que estaba en Canadá. Ay, que no lo recuerdo. Yo, No de sé. verdad que yo, pésima. No, pero es eso, o sea, a mí me parece muy lindo y obviamente todavía hay muchos que están en Venezuela, Sí. gente que salió y se devolvió, em, y cada quien está llevando su vida lo mejor que puede y yo creo que el tener, yo creo que lo más lindo que pasó, Chama, y fue por una causa muy, muy dura, es que definitivamente todos demostramos nuestra calidez humana cuando tuvimos el problema de que teníamos que unirnos Sí. para ayudar a Caro y después para ayudar a Kenny, que bueno, todos sabemos lo que Sí, pasó, también Dios la, la tenga en su gloria, pero sí. em, que las personas que tienen 20, bueno, casi 30 años que no se ven, porque muchos no nos vemos desde el colegio, que se unan para ayudarse y sentir ese apoyo, yo creo que es lo más invaluable que tiene ese grupo, independientemente de lo que pasó hace 30 años atrás. Es que eso habla mucho de la humanidad que todos compartimos los que venimos de ese colegio. A lo mejor sí el nombre tuvo algo que ver. Ah, mira, cierto, a lo Y mejor sí, salimos buenos seres humanos a pesar de a cualquier otra pesar de cosa. todo, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de los chismes, a pesar de que todos creemos que dentro de poco vendrá un documental de Netflix y nos Seguro, estarán seguro. entrevistando. Nos Pero van a buscar y para entrevistarnos, sí. sí, pero sí, definitivamente en los momentos en los que se ha necesitado, es innegable. El grupo ha salido a demostrar que todavía Sí, hay unión y hay algo que se creó desde chiquitos. claro que sí, claro que sí. Mira, Luina, yo voy a agarrar y voy a tomar esto como tradición. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué lección? Porque, bueno, la idea es que de estas conversaciones arbitrarias Sí. y divertidas salgan lecciones de vida o cosas de las que podamos aprender, ¿no? ¿Hay alguna lección de vida o algo que tú creas que te dejó el colegio que lo tienes todavía ahorita? No, o sea, que lo tengo ahorita, no. Ya yo aprendí que yo no debo cambiar para pertenecer, porque yo tengo algo único que ofrecer y si no es bien recibido es porque ese no es el lugar. Y yo creo que eso fue lo que a mí me pasó en el colegio, que tratando de pertenecer, terminé como llevando patrones que no necesariamente eran lo que era yo. No en todo momento, pero yo creo que nosotros teníamos un grupo extremadamente diverso Sí. y yo era un universo solito que tenía un poquito de cada uno de todos esos subgrupos y eso me ha pasado siempre. Entonces ahora simplemente yo sigo con mi vida única y no trato de amplificar alguna de esas partes para poder encajar en alguno de esos subgrupos. Perfecto, maravilloso. Sí, yo creo Sí, que esa es una gran lección que uno la aprende un poquito tarde en la vida, pero sí, creo que ahorita hay todo un movimiento de ser fiel a uno mismo y que el que tú seas que tú eres un ser, cada quien es un ser único sí. y que hay que conservarse así. Y la segunda pregunta es, si pudieses describir en una palabra ¿qué significó para ti tu experiencia en el Humanitas? Porque estamos hablando de nuestros orígenes como conocidas, como amigas, dónde empezó todo.
¿Con qué palabra identificarías ese periodo de tu vida? Wow. Mira, esa sí no me la pone fácil. Eh, no sé, yo creo que sería como aprendizaje. Es que fueron muchos aprendizajes de muchas aristas distintas, no solo académico, sino social y hasta religioso. Entonces, yo creo que sería como aprendizaje. Ok, ok. Bueno, yo Sí, voy a responder las mismas preguntas. Em, lecciones, yo creo que el poder compartir con todos y la oportunidad de conocer a las personas, o sea, conocer mejor a las personas antes de emitir una opinión. sí, Porque bueno, yo fui no víctima, porque esa es una palabra muy fuerte, pero sí, sí había conductas de las personas sin conocerme que no ayudaban tampoco, pues. O sea, no eran conductas amables, sí. no daban la oportunidad de conocer, sino te veían y como no formabas parte del grupo, como no eras popular, como no encajabas, entonces no. Evidentemente eso cambió con el pasar del tiempo dentro del colegio, porque bueno, yo estuve los 3 últimos años y ya la gente que venía de conmigo desde noveno me fue conociendo mejor y ya en quinto año pudimos decir, ok, ya sabemos quién es o por lo menos la conocemos mejor. Pero sí, eso de dar el chance a conocer, porque Isabel en algún momento, cuando nosotras ya de adultas estábamos hablando, sí me dijo, es que cuando yo te vi la primera vez tú a mí, de vista me caíste súper mal. Y yo caí mal porque era la nueva del colegio. O sea, a mí nadie, yo no había ni abierto la boca y ya caía mal. O sea, no puede ser. Y Eso pasa mucho. Me ha vi pasado una todavía de cantidad de veces. adulto, por Sí, eso a te mí me digo. pasa eso montones de veces. Sí. Y desde el ¿Cuál punto de sería vista la, de cómo recuerdo el colegio, em, cuál es tu mira, palabra? mi palabra. Mi palabra yo creo que ahí fue donde empezaron todos los cambios en mi vida. O sea, ese fue uno de los primeros cambios, digamos, no abruptos, pero no era un cambio que yo andaba buscando, que era el cambio del colegio. Porque en mi cabeza estaba, yo me voy a graduar en el mismo colegio, como todo el mundo, Mm. que empiezas chiquito, terminas grande y te vas y eres feliz. Ese fue uno de los primeros cambios. Y yo creo que a partir de allí, ese cambio y el adaptarse a las cosas nuevas, yo creo que viene de allí, esa capacidad que tengo ahora de poder cambiar y adaptarme y hacer otras cosas sin necesariamente ser cosas que yo busco espontáneamente. Bueno, qué interesante este recorrido por esos años que, bueno, fueron muchos altos y bajos. Me encantó esta conversación y me encantó que salieran cosas a relucir. Sí, aquí Sí, estoy. De verdad, yo, quien quiera retomar esa relación, yo estoy más que abierta. claro que sí. Pero bueno, como todo, no es que, ay, sí, vengan a mí. No, para nada. Pero No, bueno, yo creo que es abrir esa puerta, sí. reconectar con las personas que se sientan con esa curiosidad de hacerlo. Sí, Porque, pero sí, bueno, yo recuerdo mucha gente con mucho cariño y sí, de verdad que sí fueron momentos divertidos, no todo fue sacrificio. sí, no. Sí, hubo momentos divertidos. Bueno, y es adolescencia pura y colegio puro. Y uno lo que andaba era Sí, pendiente de estudiar. Yo también, la más galla de todas, para quienes no entienden la palabra galla, es como sinónimo de nerd o nerd. de... Sí. Em, pero recuerdo al colegio y a las personas que aún conservo dentro de mi esfera o de mi mundo con muchísimo cariño. Em, nos veremos en un Bueno, próximo episodio. saludos para todos. Ay, sí, amiguitos del colegio, los queremos, en serio. Sí, de verdad. Gracias por formar parte de nuestra vida en ese momento y los que Sí, siguen formando parte de nuestra vida ahora. De verdad que súper agradecida de tenerlos en nuestro círculo más sí, cercano. definitivamente, porque sabemos que si los necesitamos, están ahí y siempre con los brazos abiertos y eso de verdad que es muy valioso. Claro que sí. Bueno, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.